Relación de las unidades de concentración en disoluciones líquidas, la teoría. Entonces, originalmente iba a ser una presentación sobre las relaciones entre la fracción molar y las demás unidades de concentración, pero las ecuaciones de la fracción molar con las demás unidades de concentración ya han sido propuestas en los videos anteriores. Así que esta presentación está hecha más a manera de un resumen de cómo obtener la tabla de todas las relaciones entre las unidades de concentración para disoluciones líquidas. Tal vez funcionen para disoluciones sólidas, pero definitivamente en las relaciones de disoluciones de gases, las ecuaciones son diferentes. El cuadro de las conversiones entre unidades de concentración toma la siguiente forma. Vamos a tener que calcular una unidad de concentración dada con las demás unidades de concentración y viceversa. Y en el diagonal donde se encuentra la misma unidad de concentración colocamos la definición fundamental de dicha unidad. Esta tabla es una matriz y posee propiedades matriciales como el hecho de la transposición. Es decir, si yo deduzco una fórmula en un lado, puedo invertir el despeje para obtener la fórmula del otro lado. Entonces recordemos que para la relación entre fracción de masas y fracción de volúmenes vamos a necesitar dos densidades y que la masa dada puede calcularse por el producto entre la densidad y el volumen. Y dado que en este punto obtengo un cociente de volumen de soluto sobre volumen total, lo puedo reemplazar por la fracción de volumen, con lo cual obtenemos nuestra primera relación. Para la siguiente relación, concentración masa-volumen o concentración de masas, el volumen total es lo que debo relacionar con la densidad y la masa total, pero la masa del soluto permanece inalterable. Así que tomo la definición de la fracción de masas, reemplazo la masa total por el producto volumen total por densidad total. Y como la masa de soluto entre el volumen total es igual a la concentración masa-volumen, entonces lo reemplazo. En la siguiente unidad de concentración vamos a tener volumen total dividiendo y cantidad de sustancia multiplicando. Entonces tomo la fracción de masas, dividiendo reemplazo la masa total por el producto volumen total por densidad y arriba reemplazo la masa del soluto por el producto cantidad de sustancia por la masa molar. Llegados a este punto ya tenemos cantidad de sustancia multiplicando y volumen total dividiendo que puedo reemplazar por la concentración molar. Para la concentración equivalente voy a retomar las unidades fundamentales del cálculo anterior, o sea, escribiendo en lugar de concentración molar lo que vale en términos de cantidad de sustancia sobre volumen, y voy a relacionar cantidad de sustancia y equivalente por medio de la definición del equivalente molar. El equivalente molar es igual a equivalente sobre cantidad de sustancia. Por lo tanto, la cantidad de sustancia va a ser igual al cociente entre equivalente sobre equivalente molar. Recuerde que el equivalente molar es una constante de proporcionalidad que emerge en ecuaciones de ionización. Si el soluto es no ionizable, no se puede proponer una ecuación que involucre a la concentración equivalente o normal. En cualquier caso, ya tengo el cociente entre equivalentes sobre volumen, que es igual a la concentración equivalente o normal. Ya con la concentración molar tenemos que ejecutar un álgebra un poco más sofisticada, así que lo voy a hacer aquí abajo un poco más grande. Lo primero que voy a hacer es descomponer la masa total entre la masa del soluto más la masa del solvente, asumiendo que estamos haciendo el cálculo para soluciones binarias simples. Posteriormente hacemos el trucazo que nos permite resolver esta situación. Voy a dividir arriba y abajo entre la masa del soluto. Entonces, masa del soluto dividido entre masa del soluto es 1. La suma que está abajo dividido entre la masa del soluto hace que la masa del soluto se convierta en un factor común dividiendo. Así que al entrar al resolver el factor común obtenemos que masa del soluto dividido entre masa del soluto nos vuelve a dar 1. Y masa del solvente dividido masa del soluto queda tal cual. Ahora, la definición de la concentración molar me dice que debo tener al soluto expresado en cantidad de sustancia, no en masa. Por lo tanto, reemplazo la masa por el producto entre la cantidad de sustancia y la masa molar.
Ya en este punto he obtenido un cociente entre masa del solvente y cantidad de sustancia del soluto, pero la definición de la concentración molar tiene esos mismos términos, pero de manera inversa. Por lo tanto, puedo reemplazar esos términos de manera inversa, con lo cual obtengo la ecuación que estaba buscando. Finalmente, la fracción molar. Volvemos a partir desde la fracción de masas. Nuevamente, lo que voy a hacer es descomponer la masa total entre la masa del soluto y la masa del solvente. Ahora divido la ecuación arriba y abajo entre la masa del soluto, igual que se hace para la concentración molar. Llegados a este punto es donde las cosas difieren. En este caso vamos a reemplazar ambas masas por el producto entre cantidad de sustancia y masa molar respectivas. Y en este punto tengo un cociente entre cantidad de sustancia del soluto y cantidad de sustancia del solvente. Voy a separar las masas molares porque lo que sigue es manipular esas cantidades de sustancia. El siguiente trucazo corresponde a reemplazar la cantidad de sustancia del solvente por la diferencia entre la cantidad de sustancia total y la cantidad de sustancia del soluto. Ahora lo que procede es a revertir lo que sería la resta de fraccionarios, repartiendo el denominador común en dos fracciones bien definidas. Llegados a este punto, podemos ver que se puede cancelar un cociente semejante, con lo cual obtenemos un cociente de cantidad de sustancia total sobre cantidad de sustancia del soluto. Y dado que la fracción molar contiene esas dos variables, pero al revés, lo que hay que hacer es reemplazar de manera inversa. Y con eso obtenemos la última de las relaciones entre la fracción de masas y las demás unidades de concentración. En este punto, pues debo admitir que cometí un pequeño error porque en realidad estas ecuaciones van en esta columna, pero no hay problema porque simplemente transponerlas. Muy bien, ya organizadas las ecuaciones, lo que sigue es en realidad realizar la transposición. En la transposición significa que puedo despejar la variable alterna y esa ecuación corresponderá a la primera fila. Por ejemplo, si tomo la ecuación de fracción de masas con respecto a fracción de volúmenes, simplemente debo despejar la fracción de volúmenes pasando las densidades a hacer su operación opuesta para obtener la fórmula correspondiente. El álgebra para la transposición en lo que sería la concentración de masas, la concentración molar y la concentración normal no es demasiado difícil, así que las voy a colocar de manera inmediata. Y voy a demostrar el álgebra para las últimas dos que sí son un poco más complicadas. Porque lo contrario, este video se me alargaría ya demasiado y aún nos falta mucho. Entonces, las últimas dos. Para la última ecuación, francamente, vale la pena deducirla desde las definiciones básicas porque tratar de hacer la transposición es mucho más complicado. Entonces voy a tomar la definición de la concentración de la fracción molar, descompongo la cantidad de sustancia total por la suma cantidad de sustancia del soluto más la cantidad de sustancia del solvente. Divido arriba y abajo por la cantidad de sustancia del soluto. En ese punto ya puedo convertir cantidades de sustancia a masas fácilmente por el cociente masa dividido la masa molar. Cantidad de sustancia del solvente se reemplaza por la masa del solvente y la masa molar del solvente. La cantidad de sustancia del soluto está dividiendo, por lo tanto, la cantidad de sustancia se reemplaza por la masa del soluto dividido la masa molar del soluto, pero como esa división queda dividiendo una división, la escribimos multiplicando en el denominador, con lo cual ya obtengo el cociente masa de soluto y masa de solvente. Lo que sigue es hacer la misma operación que hicimos anteriormente. Reemplazo la masa del solvente por la diferencia entre la masa total y la masa del soluto. Lo que sigue es descomponer esta resta de fraccionarios en dos fraccionarios bien estructurados aprovechándonos de la propiedad del denominador común en una suma o una resta de fraccionarios. Finalmente, obtengo un cociente de masa semejante, se cancela, y obtengo el cociente entre la masa total y la masa del soluto, que son los mismos términos que se necesitan para calcular la fracción de masas, pero como están al revés, entonces lo reemplazo por el inverso de la fracción de masas. Ahora, para las demás ecuaciones,
No es necesario resolver toda la tabla, aunque lo voy a hacer en esa presentación solo por motivos académicos. Sin embargo, si usted solo necesita, por ejemplo, la relación que hay entre la concentración molar, calcular la concentración molar utilizando, por ejemplo, la concentración molar, simplemente se trata de usar una ecuación y otra ecuación y reemplazar una en otra. Miremos cómo ocurre. Entonces, digamos que necesito calcular esta posición de acá. Voy a necesitar las dos relaciones correspondientes de la fracción de masas. Y simplemente voy a reemplazar la fracción de masas por lo que vale en términos de la otra unidad de concentración. En algunos casos hay que simplificar, pero no demasiado. Entonces tomo la fracción de volumen, reemplazo la fracción de masas por el cociente entre concentración de masas y densidad total. Y se cancela la densidad total porque forma un cociente de variable semejante. Por lo tanto, puedo simplificar y puedo obtener la ecuación transpuesta despejando la concentración de masas, pasando la densidad del soluto a multiplicar. En el siguiente caso, vamos a hacer el cálculo que corresponde a calcular la fracción de volumen con la concentración molar o la concentración molar con la fracción de volumen. Entonces, igual que en el caso anterior, reemplazo la fracción de masas por lo que vale en términos de la concentración molar. Se forma un cociente de densidades totales y por lo tanto lo puedo cancelar, con lo cual obtengo la primera ecuación y la transpuesta simplemente es despejar la concentración molar. La siguiente, calcular la fracción de volumen con la concentración normal de que sea posible y su transpuesta. Mismo procedimiento y eso es lo que hace de esta tablita algo tan útil porque convierte algo muy complicado en algo mecánico. Entonces reemplazo la fracción de masas por lo que vale en términos de la concentración equivalente. La densidad total se va a cancelar. Una vez hemos simplificado, simplemente es proponer la ecuación transpuesta despejando la concentración equivalente. La siguiente relación, calcular la fracción de volumen con la concentración molar. Esta la voy a hacer un poco más grande porque aquí la simplificación es un poco más problemática o no tanto. Entonces lo primero es reemplazar esta fracción de masas por lo que vale en términos de la concentración molar. Posteriormente, simplemente se trata de expresar la ecuación de manera elegante. En este caso no hay que simplificar tanto, con lo cual obtenemos la primera relación. Lo que puede llegar a ser un reto verdadero es transponer esta fórmula a la ecuación hermana. Y hacerlo manualmente no es aconsejable debido a la dificultad algebraica en las cuales uno puede enredarse. Lo más conveniente es realizar el método de cruce, pero encontrando las ecuaciones que sí me van a servir para esa fórmula, que es esta y esta de acá, que como lo ven son las que forman el cruce entre su respectiva fila y su respectiva columna. Entonces, simplemente es tomar la ecuación de la columna y reemplazar la fracción de masas por lo que vale en términos de la fracción de volúmenes. Posteriormente, simplemente es expresar la ecuación de manera más elegante, pasando la densidad total a multiplicar. Hacemos más pequeño esto porque ya se nos empieza a saturar la tabla. Y ya lo demás es ir repitiendo el mismo procedimiento. Podemos hacer los reemplazos de uno del otro y las simplificaciones hasta llegar a las últimas dos conversiones. Así que me voy a enfocar en esas últimas dos ecuaciones. La razón de esto es que en las últimas dos conversiones no es práctico realizar la de tomar la ecuación de la primer columna y de la primer fila y reemplazar uno en otro, porque la simplificación se hará complicada. Entonces, en las últimas dos, lo más conveniente es hacer la demostración desde la propia definición de cada una de las fórmulas. Así pues, entonces tomo la definición de la concentración molar y el objetivo es obtener la definición de la fracción molar a partir de esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir la masa del solvente por la cantidad de sustancia del solvente. Y eso se logra reemplazando por el producto cantidad de sustancia por masa molar respectiva. Ahora,
lo que vamos a hacer es reemplazar la cantidad de sustancia del solvente por la diferencia entre cantidad de sustancia total menos cantidad de sustancia del soluto. En este punto realizamos la técnica clásica de dividir arriba y abajo entre un mismo valor. En este caso la cantidad de sustancia del soluto. Arriba se cancela, abajo entra como factor común al paréntesis dividiendo a ambos términos. Con lo cual obtenemos un cociente de variable semejante que puede cancelarse. Y obtenemos por fin el término del cociente entre cantidad de sustancia total y cantidad de sustancia del soluto. Esas son las variables que definen a la fracción molar, pero de manera inversa. Por lo tanto, reemplazamos ese cociente por el inverso de la fracción molar, con lo cual obtenemos la primera ecuación, la concentración molar en términos de la fracción molar. La segunda ecuación o la transpuesta, nuevamente, puede elegir entre despejar la fracción molar de esta ecuación o demostrarla a partir de la propia definición de la fracción molar. Hagámosla desde la definición. Entonces, reemplazamos cantidad de sustancia total por la suma de cantidad de sustancia del soluto más cantidad de sustancia del solvente. Dividimos la ecuación arriba y abajo por la cantidad de sustancia del soluto. Ahora, simplemente convertimos la cantidad de sustancia del solvente a el cociente masa del solvente dividido la masa molar del solvente. Y ya tenemos el cociente entre masa del solvente y cantidad de sustancia del soluto, que son las definitorias de la concentración molar, pero de manera inversa. Por lo tanto, reemplazamos esa masa y esa cantidad de sustancia por el inverso de la concentración molar. Y esa sería la tabla que resume a las unidades de concentración y sus relaciones en disoluciones líquidas. Algunas de estas relaciones son muy comunes. Por ejemplo, tener que expresar la concentración molar en términos de una fracción de volumen o viceversa, o usar una fracción de masas para calcular una concentración molar. Muy común, por ejemplo, para cuando tenemos que preparar soluciones de ácido clorhídrico, en el cual el frasco está dado en densidad y fracción de masas y necesitamos el cálculo para poder usar concentraciones molares. Otras son más raras y mucho más difíciles. Cabe resaltar que aunque el aforismo común de usar la regla de 3 es aplicable para todas estas relaciones en las cuales hay 3 variables, hay relaciones en las cuales hay que sumar, hay que restar, como en las de la fracción molar y la concentración molar. Y esas relaciones normalmente son muy difíciles de obtener. En cualquier caso, aunque sé que el álgebra pura no le gusta a muchas personas, espero que la tablita sea de utilidad. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.